yo quiero que ignores y quiero que no tomes en serio partes de Doctrina y Convenios 83. Literal. Estimada gente de YouTube, un gusto tenerte por acá una semana más en tu canal. Hoy vamos a aprender acerca de Doctrina y Convenios 81 al 83. Vamos a aprender acerca de las llaves del reino, vamos a aprender acerca de los consejos, vamos a aprender de una vez en la que casi matan a José Smith y muchas otras cosas más y súper interesantes. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Para ir casi a correr, porque hay bastantes cosas interesantes que ver el día de hoy, solo quiero mencionar dos cosas. La primera es que el martes tuvimos nuestra sesión de, nuestro video, nuestro en vivo, nuestra transmisión de Como Saeta Pulida, que es el nombre del programa que tenemos en Facebook los martes. Estamos haciéndolo en vivo cada martes. Y este martes que pasó tuvimos como invitada a Dalia Rodríguez, que es una psicóloga miembro de la iglesia, y estuvo muy bueno el análisis de la Liaona. Analizamos el mensaje de cómo tratar el abuso dentro de la iglesia. Fue muy interesante, con muy buenos aprendizajes. Y esta siguiente semana trataremos el mensaje de la Liaona de cómo conocer a José Smith aumenta mi fe, y como invitado esta semana vamos a tener a Pepe Valle. Entonces vamos a hacerlo el martes a las 6 de la tarde hora Ciudad de México en la página de Facebook, no es en YouTube, lo hacemos en Facebook. En la página se llama igual, Eldon's Mission, así que si están interesados, y espero que lo estén, nos vemos el martes por ahí en punto de las 6 de la tarde. Como otro aviso, el miércoles al día siguiente de eso se va a estrenar el siguiente episodio de Tres Semillas. Va a ser el discurso de la hermana Aburto, que es el discurso de no hay victoria sobre el aguijón de la muerte. Estoy olvidando y no lo anoté aquí en el guión, pero es el discurso de la hermana Aburto sobre el aguijón no tiene, el aguijón de la muerte no tendrá victoria, el aguijón de la muerte, algo así se llama, tal vez tú lo sabes mejor que yo. Pero bueno, esos son los únicos anuncios. Y como realmente hasta donde pude ver en todos los comentarios nadie dejó ningún versículo de poder, entonces nos saltamos esa parte y vamos directo a empezar con el video de hoy. Hoy vamos a hablar de Doctrina y Convenios 81, 82 y 83 y de algunas cosas y eventos muy interesantes de la historia de la iglesia. Empecemos con la sección 81. La sección 81 va a venir en un contexto en el que se está formando una organización muy importante de la iglesia, la cual es la primera presidencia. Ya habíamos hablado el video anterior que en el 25 de enero de 1832 José Smith fue sostenido como presidente del sumo sacerdocio, que esa era, por así decirlo, eso ya es que iba a decir eso iba a digievolucionar, pero no. Y eso finalmente sería la primera presidencia. Entonces, la presidencia del sumo sacerdocio de la iglesia es la primera presidencia. José Smith fue sostenido como presidente el 25 de enero de 1832. Y ahorita que ya estamos llegando a marzo, es cuando empieza a escoger a sus consejeros. Él va a empezar escogiendo a Jesse Gauss, o Gaussi, dependiendo de cómo yo le digo Gauss. Y a Sidney Rigdon. Ahí es interesante, creo que hay varios aspectos importantes a entender dentro de cómo se estaban conformando las presidencias. No es como ahora lo tenemos, ahora estamos muy acostumbrados a que la presidencia es un presidente y dos consejeros o dos consejeras. Y en el inicio no fue así. De hecho, tiene muchísimos años que no fue así. Durante muchos años no fue así en la iglesia. Tenemos apenas tal vez unos 30 años que está como muy estandarizado que un presidente tiene dos consejeros, pero antes no. En el 88 el presidente de la iglesia llegaba a tener 3 o 4 consejeros también. Entonces, es importante saber esto porque en ese tiempo tampoco parece que había una distinción entre primer consejero, segundo consejero en cuanto a tal vez como grado de autoridad. Entonces, solo como una nota al pie de página en cuanto a eso. Con el tiempo hemos llegado al punto en el que estamos hoy, como se hacen las cosas ya, pero en ese tiempo no. En ese punto, al parecer, de hecho, Jesse Gauss iba a ser primer consejero, si podríamos hasta cierto punto tener una percepción de primer, segundo consejero, porque, aquí, estoy citando a D. Michael Quinn, que es una de las fuentes que vamos a citar un poquito hoy al hablar de Jesse Gauss, y él menciona que interesantemente cuando José Smith escribe la primera presidencia, quienes la integran, dice José Smith, Jesse Gauss y después Sidney Rigdon. Entonces, si José Smith los escribía en orden de autoridad, sería así, Jesse sería el primer consejero, Sidney sería el segundo consejero, pero también en ese tiempo, hoy en día, vemos a... No sé, igual no están tan enterados, pero la autoridad o
sí, la jerarquía, es la palabra que estoy buscando, la jerarquía se basa en la antigüedad que un apóstol tenga en el quórum de los 12 apóstoles, ¿no? Entonces, en ese tiempo tal vez no era tanto apegado a eso, sino más bien se veía más por la edad. Y Jesse Gauss iba a ser 10 años mayor que Sidney Rigdon, así que de por sí estaba José Smith, Sidney Rigdon le llevaba unos, no me acuerdo si eran unos 8 años, que era mayor Sidney Rigdon, y aparte de ahí, Jesse Gauss va a ser 10 años mayor que Sidney Rigdon todavía. Entonces, es muy probable que en ese tiempo se consideraba entonces a Jesse como si fuera el primer consejero, si es que llevaba tal título. Si no, se vería como un consejero mayor sobre Sidney Rigdon, ¿vale? Es interesante aprender un poquito, y aquí solo para dar el contexto, porque Doctrina y Convenios 81 va a estar dedicada a Jesse Gauss. ¿Quién fue Jesse Gauss? Jesse Gauss nació en el 84, pero estamos hablando de 1784, o sea, ya tiene un buen rato. Y él creció como cuáquero. Su familia era cuáquera, si se dice así, cuáquera supongo. Y él creció cuáquero, se casó, tuvo 4 hijos, pero su esposa murió un poco después de dar a luz al cuarto hijo. Lo que pasa después, Jesse se vuelve a casar bastante pronto, relativamente, y 6 meses después de que había, me parece, muerto su primera esposa, él ya estaba casado y se había cambiado también de religión, entonces ya no era cuáquero, acabó siendo temblador. ¿Recuerdan los Shakers? Que es justo donde Sidney Rigdon y Parley P. Pratt habían ido a una misión, bueno, no precisamente a esa congregación, pero sí a esa religión, ¿no? Entonces, Jesse Gauss nace cuáquero, crece cuáquero, se casa, tiene sus hijos, luego muere su esposa, luego se vuelve a casar, tiene un hijo más, es decir, ya tenía 5 hijos, con esta nueva esposa tuvo ese quinto, y con esa nueva esposa juntos se unen a la religión de los tembladores. Ahora está en ese proceso cuando de alguna manera él se muda bastante cerca de Kirtland, y ahí es donde se cruza con los santos o por lo menos llega a saber de ellos. La verdad es que hay bastante poca información acerca de Jesse Gauss, acerca de cómo se bautizó. De hecho, no hay registro de su bautismo, no hay registro. Entonces está súper interesante. No hay registro de su bautismo ni de su fecha de conversión, no sabemos. Por ahí hay alguna, tal vez sí, hay una persona que llega a escribir que se bautizó a finales de 1831, pero no hay una fecha clara. Esa persona pues es solo una fuente, no hay un registro oficial, no hay diario, no hay nada, ¿no? Entonces no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que José Smith lo llama como consejero de la primera, bueno, en ese caso no se llamaba la primera presidencia, pero sí la presidencia del sumo sacerdocio. Y el 8 de marzo, quería sacar la fecha exacta, el 8 de marzo de 1832, José Smith escribió: elegí hoy y ordené al hermano Jesse Gauss y al hermano Sidney para ser mis consejeros en el ministerio de la presidencia del sumo sacerdocio. Algo que quiero aquí enfatizar también, bueno, no, lo vamos a enfatizar en la revelación. No, es suficiente con lo que tenemos ahora. Entonces, eso va a ser más o menos el contexto en el que entramos. Algo que también es interesante a entender es que este hermano tenía, que si se bautizó en diciembre, tendría enero, febrero, marzo, tendría 3 meses como converso. Sidney Rigdon ya llevaba más de un año con José Smith, traduciendo la Biblia, viajando con él, ministrando, predicando, exhortando, y Jesse Gauss era bastante joven en muchos sentidos. Tal vez si se bautizó en octubre, como tal vez algunas fuentes podrían afirmar debido a la fecha en la que él se mudó, sí, tendría 6 meses, pero 6 meses es bastante poquito tiempo de miembro de la iglesia como para ser el primer consejero de la primera presidencia, digo yo, no sé ustedes, pero bueno. Es interesante ver este tipo de patrones. Vemos que José Smith, y aquí hay 2 cosas interesantes. Por un lado, Bushman va a decirnos una cosa. Por otro lado, D. Michael Quinn, que es la persona que estoy citando desde hace rato. D. Michael Quinn, es que para buscar información de Jesse Gauss me tuve que ir a varias fuentes y encontré un artículo justamente de D. Michael Quinn. D. Michael Quinn fue profesor de BYU, historiador, y ha escrito un buen de libros, entonces sabe un buen de historia. Entonces, D. Michael Quinn, que falleció apenas hace como 1 o 2 años, D. Michael Quinn deja escrito
que por un lado él le parecía que José Smith vio, aunque Jesse era bastante joven en la iglesia, él vio como esta experiencia de background que él tenía, tal vez al haber estado en dos religiones diferentes. Y si ponemos en contexto a José Smith estaba en un punto en el que tenía que organizar todo esto de la orden unida, que funcionara bien el sistema económico de la iglesia, y al parecer tener dos consejeros, uno como Sidney y otro como Jesse, era bastante útil en el sentido en que Sidney Rigdon había dirigido congregaciones por bastantes años y también en cuestiones financieras había dirigido congregaciones, ¿no? Y Jesse, por el otro lado, también había estado en diferentes organizaciones, tanto en los cuáqueros como en los tembladores, y entonces D. Michael Quinn nos va a dar esta imagen de que muy probablemente José valoró mucho la experiencia que ellos habían tenido en otros contextos religiosos para ayudarle a gestionar lo que estaban haciendo con toda esta parte de la Orden Unida. Ahora, por otro lado, Bushman nos va a dejar escrito que él percibe que José Smith tenía una necesidad, o sea, vamos a ver muchos hermanos como el caso de Ezra Booth, que pues, o sea, fue bautizado, ordenado al sumo sacerdocio y órale a la misión, todo en un mismo mes, ¿no? Y entonces Bushman explica que justamente por la velocidad que llevaba la restauración, por la necesidad que José Smith tenía de implementar las cosas, muchas veces iba a ver a esas personas con potencial y tal vez a veces aventarlas al ruedo un poquito antes de lo que tal vez estuvieran listas para afrontar. Pero bueno, son dos visiones interesantes, ¿no? Por un lado, la necesidad de avanzar la restauración súper rápido. Necesitamos empezar a hacer esto, necesitamos implementar esto ya. Y por otro lado, D. Michael Quinn diciéndonos, pues era también la experiencia de Jesse. Entonces, bueno, Jesse fue uno de los primeros, junto con Sidney Rigdon, los primeros consejeros que formaron la primera presidencia de la iglesia. Bien, ahora ya yendo a empezar a analizar esta revelación, vamos a empezar leyendo el versículo 2. Bueno, vamos a leer el 1 y el 2. De cierto te digo a ti, mi siervo Jesse Gauss, escucha la voz del que te habla, la palabra del Señor tu Dios, y atiende al llamamiento al cual eres llamado, a saber, el de sumo sacerdote en mi iglesia y consejero de mi siervo José Smith, hijo, a quien he dado las llaves del reino que siempre corresponden a la presidencia del sumo sacerdocio. Ahí quiero hacer la primera pausa para hablar un poquito acerca de las llaves del reino. Esta vez estoy muy emocionado porque les preparé un buen de material. Son como 6 páginas de hojas de información bien interesante. Y vamos a empezar, no creo que leamos todo aquí, pero ya lo podrán imprimir ustedes. Pero esta primera sí la vamos a leer completa. En la conferencia de octubre de 2014, la hermana Carol F. McConkie, que en ese tiempo servía como primera consejera de la primaria, dio un discurso llamado Vivir de acuerdo con las palabras de los profetas, en el cual explicó ilustró un poquito acerca de las llaves y cómo funcionan en la iglesia, para tal vez las personas que el vocablo de llaves todavía no haya quedado claro. Todos los hombres dignos poseen el sacerdocio, Aarón, Melquisedec, pero el poseer las llaves es como expresamos este derecho de presidir, primeramente sobre el grupo, ¿sabes? De ser presidente, pero también esta parte de tener no quiero decir autoridad especial, permiso especial para ejercer la autoridad y dirigir al grupo. ¿Tiene sentido? Entonces las llaves del sacerdocio van a ser estos como permisos para ejercer el sacerdocio y presidir sobre el quórum. ¿Tiene sentido? Entonces las llaves del reino tiene que ver con algo, no es cierto, ya no lo va a mencionar, tiene que ver con el permiso de dirigir la obra en la tierra, de presidir sobre la iglesia, ¿vale? Y otras cosas, porque también son tipos de autoridad especial ya dentro del sacerdocio, ¿no? Como las llaves para sellar, las llaves para etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la hermana Carol F. McConkie? Ella dice, nuestro Padre Celestial ama a todos sus hijos y desea que ellos sepan y comprendan su plan de felicidad. Por lo tanto, llama profetas, a quienes han sido ordenados con poder y autoridad para actuar en el nombre de Dios. Ellos tienen las llaves del reino de Dios en la tierra y autorizan que se efectúen las ordenanzas salvadoras. En la iglesia verdadera del Señor, nunca hay más de una persona a la vez sobre la tierra a quien se confiere este poder y las llaves de este sacerdocio. Aquí vamos a ver a entender un poquito de cómo funcionan las llaves. Tu presidente quórum de élderes tiene llaves, tu obispo tiene llaves, tu presidente de estaca tiene llaves, los 70 no tienen llaves, los apóstoles tienen llaves.
Los 70 no presiden salvo cuando se les asigna para presidir una conferencia, pero es momentáneo y solo para la conferencia, no las tienen. Vamos, el obispo tiene las llaves de tu barrio todo el tiempo que es obispo. Un 70 no tiene llaves todo el tiempo que es 70. Solo los momentos en los que un apóstol delega a un 70, oye, necesito que vayas y presidas esta conferencia en representación mía, ¿vale? Entonces ahí el 70 actúa bajo las llaves del apóstol. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo aquí de la hermana Carol F. McConkie? Ella dice que en la iglesia nunca hay más de una persona a la vez sobre la tierra a quien se confiere este poder y las llaves de este sacerdocio. Hay algo importante a aclarar aquí. Si solo la tiene una persona, ¿qué pasa cuando esa persona se muere? O sea, ¿y las llaves ya se perdieron? ¿A quién se las traspasó? ¿O cómo funciona? ¿Otra vez vienen Pedro, Santiago y Juan y las restauran? ¿O cómo funciona esto? Bueno, funciona de la siguiente manera que ella dejó en un pie de página en su discurso, y lo voy a leer, que es del manual 2 de administración de la iglesia. No sé en qué apartado venga en este nuevo manual, pero en el anterior venía en el 2.1.1. Y dice: Jesucristo posee todas las llaves del sacerdocio pertenecientes a su iglesia y ha conferido sobre cada uno de sus apóstoles todas las llaves que pertenecen al reino de Dios sobre la tierra. Entonces aquí ya es un poco más, y creo que tal vez podría confundirnos, ¿no? A ver, espérate, no me dijiste que solo a una persona se le dan las llaves, pero ahorita ya me dijiste que a los apóstoles se le dan las llaves, entonces ¿cómo quedamos? Bueno, aquí viene la parte que aclara: el apóstol viviente de más antigüedad en el cargo o llamamiento de apóstol, o sea, el presidente de la iglesia, es la única persona sobre la tierra autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio. Entonces, ¿cómo funciona? Todos los apóstoles, desde el más nuevo hasta el profeta, todos ellos que sostenemos como profetas videntes y reveladores, todos ellos tienen las llaves que pertenecen al reino de Dios sobre la tierra, todas las llaves necesarias para la iglesia aquí en la tierra. Los permisos que tiene que ver para sellar, organizar, administrar, dirigir, etc. Presidir sobre la iglesia. Pero dice, solo una persona está autorizada para ejercer todas esas llaves. Entonces, aunque todos los apóstoles tienen las llaves y las poseen, solo hay una persona autorizada para ejercerla. En este caso, el presidente Russell M. Nelson. Él es la persona designada que tiene la autoridad para ejercer. Todos los demás también la tienen. De esa manera, cuando un profeta fallece, como hace unos años el presidente Monson, no tienen que volver a bajar mensajeros celestiales y restaurar las llaves, porque las llaves las tienen todos los apóstoles. Sin embargo, solo las puede efectuar legalmente, por así decirlo, el profeta. ¿Y cómo se escoge al profeta? Pues el que tenga más antigüedad siendo apóstol, no el que sea más viejo de edad, años de vida, sino más bien el que lleve más años siendo apóstol. Así es como se da la sucesión apostólica, ¿vale? Entonces, aquí ya nos está diciendo que las llaves del reino le fueron conferidas a José Smith, pero que justamente, que es algo que nos interesa ver en esta parte, en el versículo 2 dice: a quien les he dado las llaves del reino, que siempre corresponden a la presidencia del sumo sacerdocio. Ahí no dice le corresponden a José, dice le corresponden a la presidencia, casi como lo que nos está diciendo la hermana McConkie. Claro, en ese tiempo todavía no había apóstoles, entonces claro que no va a decir a los apóstoles también, todavía faltaban unos 2-3 añitos para que hubiera apóstoles, o para que se organizara un quórum de los 12. Y entonces aquí nada más dice a la primera presidencia. Ya más adelante sabemos que a todo el quórum de los 12 le pertenece, o poseen esas llaves. Quiero hacer aquí algo que Revelaciones en Contexto, en la página 166, dice que la revelación le informaba a Gauss de las llaves del reino que pertenecían al oficio de la presidencia del sumo sacerdocio, en este caso a José Smith. Entonces podría parecer contradictorio. A ver, aquí nos dice que es la presidencia, acá nos dice la hermana Carol en la conferencia de hace 6 años que a todos los apóstoles, pero aquí nos dice en este caso solo a José Smith. ¿Cómo funciona? Bueno, lo que pasa es que hay que ponernos en contexto histórico. José Smith tenía las llaves. Él los va a apartar como consejeros, pero no les va a dar las llaves todavía. Es como cuando apartan un presidente quórum de élderes. Uno puede ser poseedor del sacerdocio de Melquisedec en el oficio de élder, y cuando lo ordenan para ser o lo apartan para ser presidente, le van a conferir llaves.
¿vale? El presidente está acá cuando la parte le va a conferir las llaves para presidir sobre su quórum. Entonces, José Smith hace algo parecido. Primero los va a ordenar al llamamiento, ¿no? Los va a apartar y después les va a conferir las llaves. Todavía no. Entonces, es justamente esta parte de la restauración que se va dando un paso a la vez. José Smith los aparta para ser sus consejeros, pero pasa un año, de hecho va a ser hasta marzo de 1833, que José Smith ya les da las llaves y ya ahora sí, ya en la primera presidencia todos tienen las llaves, siguiendo la regla que aprendimos de la hermana McConkie, aunque José Smith era la única persona autorizada para ejercerlas todas. ¿Tiene sentido? Espero que lo tenga. Bien, entonces eso en cuanto a las llaves del sacerdocio. Si seguimos adelante en el siguiente versículo, dice, por tanto, en verdad lo reconozco al hermano Gauss, a él y lo bendeciré. No es cierto, perdón. Por tanto, lo reconozco, hablando de José Smith, y lo bendeciré. Y ahora hablándole a Gauss, el Señor dice, y también a ti, si eres fiel en consejo. A mí me llama muchísimo la atención y quiero que nos paremos un buen rato en esa frase. Y también te bendeciré a ti, le dice a Gauss, si eres fiel en consejo. A mí, yo creí, cuando estaba leyendo, yo creí que iba a decir si eres fiel como consejero, si eres fiel dando consejo, pero dice si eres fiel en consejo. ¿Eso qué significa ser fiel en consejo? Vamos al pie de página, ahí si te das cuenta trae la letra A, me parece. Cuando vamos abajo da un poquito de explicación, la misma escritura o la misma libro, y dice, es decir, recibir y dar consejo, y en sus funciones como consejero. Entonces, cuando el Señor, o al menos aquí es lo que la escritura o el libro nos está dando a entender, cuando el Señor dice, también vas a ser bendecido, reconocido por mí, si eres fiel en consejo, se refiere a si eres fiel en recibir y en dar consejo, y en las funciones como consejero. Me llamó mucho la atención esta parte. ¿Recuerdas cuando hablábamos de Oliver Cowdery y la dualidad, si podemos decirlo así, que había en lo que el Señor esperaba de Oliver? Por un lado le decía, no puedes mandar sobre José Smith, no puedes mandar sobre aquel que te es por cabeza. Pero también por el otro lado le había dicho, debes amonestar a José Smith en sus faltas. Y entonces viene esta dualidad que hay que entender y percibir, ¿no? En el caso de Oliver Cowdery. Y en el caso de aquí, también de Gauss, también se estaba dando esta tal vez dualidad, ¿no? O sea, cada miembro de la iglesia, y que creo que es lo que podemos aplicar muchísimo en nuestra vida, cada miembro de la iglesia debe aprender a ser fiel en consejo. ¿Qué quiere decir esto? En ser fiel en recibir, pero también en dar consejo. Entonces, como miembros de la iglesia debemos vernos con esa dualidad, como alguien que, bueno, y aquí depende tal vez de ti. Yo he visto que algunas personas se ven mucho como el que da el consejo y no tanto como el recibe, y hay el que recibe, y hay algunos que nos vemos más como el que recibe, pero poco como el que da. Entonces creo que debemos aprender esta dualidad que tenemos como miembros de la iglesia. Por una parte, es nuestro deber ser fiel al recibir consejo, pero también ser fiel al dar consejo. Y entonces creo que valdría la pena un análisis tal vez de nosotros mismos, en qué lado de esta balanza estamos. Tal vez tiendo a dar mucho consejo y poco a escuchar o a recibir consejo. Tal vez recibo mucho consejo y poco tiendo a darlo. Pero es importante, obviamente, todo este proceso guiado por el Espíritu, las Escrituras, etc. Pero creo que sería interesante pensar en eso. ¿Qué tan fiel soy en consejo? Y cuando yo estaba leyendo esta escritura, si podemos pasar a otro aspecto de esta escritura, me acordé muchísimo de una experiencia, porque me puse a pensar también en qué significaría ser fiel en consejo. Lo primero que vino a mi mente también fueron los consejos que tenemos como presidencias, como quórum, como ¿cómo se llama? Consejo de barrio, como obispado, etcétera, etcétera. En cada diferente como nivel de la iglesia o esfera de la iglesia, tenemos consejos, incluso consejos familiares. Y a mí, yo me quedé pensando mucho en eso. Si yo aplicara este consejo a tal vez mi familia, no a tal vez a, bueno, ahorita no fueron parte del consejo de barrio, pero si formara parte del consejo de barrio, al consejo de barrio, y pensé, ¿cómo puedo aplicar esta enseñanza de ser fiel en consejo? Y entonces yo me quedé pensando, y vino a mi mente una experiencia del presidente Eyring que busqué, que encontré, y que traduje y que les puse en las hojas y que quiero compartir con ustedes porque me gusta mucho.
El presidente Eyring en 2007, cuando estaba en la primera presidencia Gordon B. Hinckley, James C. Faust y Thomas S. Monson. Y entonces muere el presidente Faust. Y entonces Henry B. Eyring es llamado para llenar esa vacante como consejero de la primera presidencia. Y bueno, al mismo tiempo esa vacante en el quórum la llena el elder Quentin L. Cook. Esto es en 2007. Y entonces, así como cuando se organizó la primera presidencia, esta vez que el presidente Monson falleció y el presidente Nelson y sus consejeros dieron una conferencia de prensa, también en ese momento el presidente Henry B. Eyring y el nuevo apóstol Quentin L. Cook en ese momento dieron una conferencia de prensa. Y no sé si las has visto alguna vez, pero literal dejan entrar a algunos reporteros y ellos dan un pequeño mensaje y también se les da tiempo a los reporteros para que hagan algunas preguntas y ellos las van a estar contestando. Entonces, en esta conferencia, que es corta, dura como 30 minutos, rumbo al final, hay una pregunta que me parece súper interesante y súper buena. Y lo que pasa es que esta reportera le dice al presidente Eyring, oye, tú te graduaste en la Escuela de Negocios en Harvard y creo que por eso tienes una visión particular o en cuanto a lo que estás haciendo ahorita y creo que, a ver, quiero ver si puedo leerlo más literalmente. Ya está. Como graduado de la Escuela de Negocios en Harvard, estás en una posición única en muchos sentidos, en los términos en los que el mundo secular mira esta asignación que estás recibiendo de estar en la primera presidencia. ¿Cómo es que tu trasfondo educativo particular de haberte graduado en Harvard en la Escuela de Negocios, cómo es que ese contexto de educación te ayuda en tu llamamiento? Claro, pues como tal vez una persona graduada de negocios en Harvard, tal vez definitivamente el presidente Eyring era un excelente administrador, y lo es. Y entonces ella le pregunta, o sea, la gente podría ver con ojos más seculares esta nueva asignación, este nuevo llamamiento o esta nueva posición que se te está dando. ¿Cómo te ha ayudado tu contexto educativo para cumplir tu llamamiento o en tu llamamiento? Y me encanta la respuesta del presidente Eyring, que es lo que quiero que leamos. Él dijo, y aquí hay varias cosas que están rotas o mal conectadas porque finalmente él estaba respondiendo, no era un escrito, entonces, pero bueno, espero lo entendamos todos. Él dijo, solo diría esto, la forma de ver Harvard y su efecto, al menos personalmente, es con una historia. Cuando llegué por primera vez a ser presidente de Ricks College, que en este momento es BYU Idaho, asistí a mi primera reunión en la que había estado, donde pude observar a las autoridades generales de la iglesia, la primera presidencia y otros realizando una reunión. Había estudiado yo durante 10 años que fui profesor en Stanford cómo tomar decisiones en reuniones, en grupos. Así que ahora tenía la oportunidad. Aquí está mi oportunidad de ver cómo lo hacen los siervos del Señor. Lo miré al inicio con mis ojos de Harvard y de Stanford y pensé, esta es la conversación más extraña que he tenido. Quiero decir, aquí están los profetas de Dios y están en desacuerdo con una apertura que nunca he visto en ningún otro lugar de los negocios. Que nunca había visto en los negocios. Entonces, dice él, en los negocios tú tienes cuidado. Cuando estás con el jefe debes de tener cuidado con lo que dices, ¿cierto? Y miré este proceso en esta reunión, que era la primera que él tenía junto con profetas y apóstoles. Y él dijo, y vi este proceso de estar en desacuerdo. Y yo pensé, santos cielos. Pensé que la revelación llegaba a todos y todos verían las cosas de la misma manera. Y esta reunión estaba en un plan más abierto que todo lo que había visto en todos los grupos que había estudiado en negocios. Estaba simplemente abatido. Y quiero aquí hacer una pausa para tratar de poner un poquito de énfasis en lo que el presidente Eyring está diciendo. Llega a la primera reunión que él tuvo la oportunidad, imagínate tal vez estar en una reunión entre los apóstoles y estar viendo cómo dirigen las reuniones, cómo toman decisiones, cómo reciben inspiración. Seguramente creo que muchos de nosotros tendríamos ese deseo de, oye, yo quiero ver cómo ellos administran sus consejos para yo poder trasladar eso a mi consejo tal vez familiar, a mi consejo de barrio, etcétera, o a mi consejo de presidencia de Sociedad de Socorro, yo qué sé. Pero entonces él dice, me quedé asombrado porque estaban en desacuerdo entre ellos.
O sea, los profetas, videntes y reveladores no se ponían de acuerdo. Y él dice, me impactó porque yo creí que pues la revelación venía y el Espíritu nos unía a todos, nos testificaba y vámonos. Y él dice, no, estaban en desacuerdo. Y lo que llama mi atención para mí, es esta parte de que estaban abiertamente en desacuerdo. O sea, no era, él decía, cuando estás con el jefe hay que ser cuidadoso, no decirle, no sé, jefe, como que tal vez no me gusta tanto, está padre, pero tal vez no me gusta. Pero él dice, no, eran abiertos. Y cuando uno es abierto en cuanto a su desacuerdo, es ser abierto en cuanto no estoy de acuerdo con lo que dices por esto, esto y esto. Imagínate eso. Y entonces él se queda un poco en shock, ¿no? De ver a los apóstoles así hablar tan francamente de por qué yo no estoy de acuerdo contigo y tú por qué no estás de acuerdo conmigo. Y entonces, dice él, después de un tiempo, la conversación dio un giro y empezamos a estar de acuerdo. Y vi la cosa más increíble. Aquí están estas personas muy fuertes, muy brillantes, todas con diferentes opiniones, y de repente las opiniones comenzaron solo a alinearse, y pensé, he visto un milagro. He visto salir la unidad de este maravilloso tipo de intercambio abierto que nunca había visto en todos mis estudios de gobierno y empresas y de cualquier otro lugar. Así que pensé, oh, esto es un milagro. Y entonces fue que el presidente Harold B. Lee, quien estaba dirigiendo la reunión, se levantó o tomó la voz, ahí ya no es claro el mensaje. Y pensé, ahora va a anunciar la decisión, porque he visto ese milagro. Y él dijo, esperen un minuto. Pienso que trataremos este asunto de nuevo en otra ocasión. Siento que hay alguien en la habitación que aún no está de acuerdo. Y la reunión se movió hacia el siguiente tema. Eso, o sea, tú sientes, imagínate estar ahí con el presidente Eyring, sientes que ya todos están de acuerdo, sientes que ya hubo unidad, y dices, pues ya está, se va a cerrar el tema y ya quedó. Y el presidente dice, no, vamos a tratar este tema otro día porque siento que alguien todavía no está de acuerdo. O del todo satisfecho podría traducirse también. Yo pensé, eso es extraño. Pero entonces miré a alguien, uno de los hermanos, creo que fue uno de los 12 apóstoles, caminar por donde estaba el presidente Lee y decirle, gracias, hay algo que no tuve la oportunidad de decir. Así que quiero que sepa lo que ustedes debe hacer principalmente con Harvard y Stanford. Y espero no ofender a ninguno de mis amigos, pero lo que debe de hacer con el Harvard y Stanford es olvidarlo. Aquí estamos en otro tipo de cosas. Esto es lo que declara ser. Esta es la verdadera iglesia de Jesucristo. La revelación es real, incluso en los ambientes en los que usted llama entornos de negocios. Un gran hombre al que amo y siempre amaré, el presidente Harold B. Lee, me enseñó una gran lección que dice, no, podemos ser abiertos. Podemos ser directos, podemos hablar de las diferencias de una manera que no puedes en ningún otro lugar. Y me encanta lo que dice después. ¿Por qué? Porque todos solo estamos buscando la verdad. No estamos tratando de ganar, no estamos tratando de que nuestro argumento domine, solo queremos encontrar lo correcto. Y luego un hombre suficientemente sensible para sentir, sin que nadie dijera nada, que alguien en la habitación no estaba de acuerdo o satisfecho todavía. ¿Qué me encanta de esto? Y que el presidente Henry B. Eyring nos comparte aquí, y que creo que quiero terminar de acabar lo que él dice. Y él dice, entonces, es un proceso de apertura, de empezar a alinear, de estar en desacuerdo abiertamente, pero después de alinearnos, teniendo la confianza de que saben lo que el Señor quiere y no lo que nosotros queremos. Encontré que había una manera de tomar decisiones y trabajar juntos en grupo que nunca he visto en ningún otro lugar del mundo excepto aquí. ¿Qué me encanta de esto? Que nos muestra un poco de cómo son los consejos iba a decir las altas esferas de la iglesia, no sé si sea la frase que quiero ocupar, pero por lo menos sí en las partes más altas del liderazgo terrenal en esta iglesia. Y nos da nos permite tener una idea de cómo es. Y me llama la atención eso. La reportera le dijo, oye, tú que estudiaste en Harvard, que eres graduado de economía, de negocios y no sé qué. Y él le dice, olvídate de eso. Aquí es totalmente diferente. Eso es otra cosa. Aquí podemos estar totalmente en desacuerdo el uno con el otro.
y hablar tan abiertamente. ¿Por qué? Porque no me importa ganarte, no me importa relucir que yo sé más que tú, no me importa relucir que tengo razón. Lo que nos importa es hablar lo que realmente hay en nuestra mente y en nuestro corazón, porque así es como vamos trabajando juntos y con la guía del Espíritu a llegar a la verdad. Y eso es lo que nos interesa. No me interesa estar bien, estar mal, me interesa llegar a la verdad. Me encanta. Hace unos capítulos hablábamos sobre justamente la importancia de un buen debate, en el que hablábamos de que un buen debate no es, o tratar bien un tema, no es tratar de yo te gano a ti o yo tengo razón y tú no, sino más bien es cómo juntos podemos llegar a una verdad más clara para ambos. Y me encanta el modelo en el que el presidente Eyring enseña que se hacía y que lo han adoptado y seguramente lo siguen adoptando ahora. Y creo que sería muy bueno pensar en por lo menos esto, cómo podemos aplicarlo a nuestros consejos. Y recuerden que en este sentido, familia, o sea, cuando hablamos de consejos familiares, recordemos que familia no tiene que ser mamá, papá, hijos, puede ser mamá e hija, puede ser papá e hijo, puede ser pareja, puede ser una persona soltera que viva solo en su hogar. Entonces todo eso se amplía y creo que podemos ver una aplicación más amplia para esto, para cada uno de nosotros. Entonces me encanta, yo te lo voy a dejar ahí, tú puedes revisarlo y creo que es algo interesante a la hora de preguntarnos cómo ser más fiel en un consejo, porque ahí vienen estas dos partes. Cuando estoy en desacuerdo, lo expreso apropiadamente, y ahora viene la otra parte también, porque eso es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Ser fiel en consejo es dar y recibir consejo. Entonces, soy abierto en esta parte de los consejos a la hora de que, oye, sabes que yo no estoy de acuerdo con esto y esto, y puedo hablar con la apertura necesaria, no de imponer mi voluntad, sino de yo no estoy de acuerdo porque lo miro de esta otra manera. Y por el otro lado también el aprender a recibir con esa apertura, sabiendo que la otra persona no está tratando de atacarme o hacerme menos o lo que sea, o parecer más inteligente, sino que más bien también tiene esta intención genuina de buscar verdad, al igual que yo. Y entonces creo que esa cultura que el presidente Eyring nos deja ver, que tienen los profetas y apóstoles, puede traspasarse a nuestra vida, de manera que podamos ser más fieles en consejo. Algo que acabas diciendo que me encanta la Escritura es que, bueno, aparte le da varias otras como asignaciones o tareas que debe cumplir, ¿no? Le dice, tienes que ser fiel en consejo, en el oficio en que te he nombrado, en tus oraciones siempre, vocalmente así como en tu corazón, en público y en secreto, y también en tu ministerio de proclamar el Evangelio en la tierra de los vivientes y entre tus hermanos. Son varias las asignaciones o las responsabilidades que el Señor le muestra aquí a Gauss, pero lo que me encanta es el versículo siguiente. El versículo 4 dice: y en el cumplimiento de estas cosas realizarás el mayor beneficio para tus semejantes y adelantarás la gloria de aquel que es tu Señor. Creo que tal vez todos estamos conscientes del mensaje del elder o del presidente, Dallin H. Oaks: bueno, mejor y excelente. Él dice que hay cosas buenas para hacer, hay cosas malas para hacer, pero de repente en nuestra vida hay tantas cosas buenas por hacer que necesitamos seleccionar ya no solo entre cosas buenas y malas, sino más bien tenemos que seleccionar entre buenas y tal vez un poco mejores que el promedio de las cosas buenas que podríamos hacer. Y después dice que hay que hacer todavía una selección más para que de esas cosas buenas solo se seleccionen o busquemos seleccionar las mejores, y de esas que salgan mejores también busquemos seleccionar las excelentes. Entonces, en esta búsqueda en la que procuramos no solo hacer lo bueno, porque llega un punto donde ya me estoy esforzando por hacer lo bueno, pero de repente hay varias cosas buenas. Entonces queremos hacer algo mejor, o lo mejor que se pueda de eso bueno, y de eso mejor lo excelente. En esa búsqueda de procurar este tipo de acción, a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo mejor para hacer? ¿Qué es lo mejor para dedicar mi tiempo? ¿Cómo es que mejor o más efectivamente puedo servir a mi prójimo, cumplir mi llamamiento? O cómo puedo ser de todas las opciones que puedo hacer o ejercer en mi paternidad o en mi maternidad, ¿cuáles son las mejores opciones? Y creo que muchas veces, o también como Haas, ¿no? De todas de estas 4 carreras que me encantan, ¿cuál sería la mejor? O de estas, me explico, creo que todos tenemos en algún punto varias decisiones que pueden ser buenas, varias opciones que pueden ser mejores y varias que hasta parecen bastante excelentes. Y a mí me gusta
¿Cómo se liga la lección anterior con esta? Recordemos, en la lección anterior decía, por tanto, id, bien sea al norte o al sur o al este o al oeste, no importa, porque no podéis cerrar. Y tal vez lo podemos combinar un poquito con la lección que estamos aprendiendo esta semana, porque dice, y en el cumplimiento de estas cosas realizarás el mayor beneficio para tus semejantes. Y tal vez si podemos escudriñar a fondo el versículo 3, podemos pensar en cuáles eran las cosas que el Señor le estaba diciendo a Gauss. Oye, si cumples estas cosas, realizarás el mayor beneficio. Justamente lo que queremos, o sea, ¿cómo puedo darle el mayor beneficio a mis hijos, a mi llamamiento, a mi carrera, etcétera? Si realizas esas cosas, generarás el mayor beneficio para tus semejantes y además adelantarás la gloria de aquel que es tu Señor. Entonces creo que valdría la pena pensar en cómo se aplican cada uno de estos consejos o mandamientos o asignaciones o responsabilidades que le está describiendo el Señor a Gauss en esta parte. Y que le dice: fiel en consejo, en el oficio que te he nombrado, en tu oración, en tu corazón, etc. Creo que valdría la pena muy bien ir uno por uno y pensar cómo estas cosas podrían ayudarme a mí a realizar el mayor beneficio para mis semejantes y adelantar la gloria de aquel que es nuestro Señor. Entonces siento que definitivamente está súper interesante eso y que deberíamos tomar un tiempo para estudiarlo así, si es que estamos interesados tal vez en dar el mayor beneficio a nuestros semejantes, a nuestros seres queridos, a las personas que ministramos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, quien sea que seguramente tú tendrás en mente ahora. Bien, creo que voy a acabar ahí la lección de esta sección. Yo quiero hablar un poquito de qué pasa con Gauss. Gauss, algo que se me olvidó explicar hace rato. Gauss, él se bautiza, pero no se bautiza su esposa. Recuerda que era su segunda esposa y tenía sus 5 hijos. Algo súper curioso que pasa con Gauss es que cuando Gauss se va, y justamente cuando va a conocer la iglesia y todo eso, los 4 hijos que tuvo con su anterior esposa, los deja encargados, no me acuerdo si con su hermano o con su hermana, pero su hermano creo, o hermana, bueno, uno de ellos. Y él se va y la otra esposa se queda con el hijo. Entonces Gauss se bautiza, Gauss crece en la iglesia, Gauss el llamamiento, Gauss lo que sea, pero su esposa y el niño no. Y entonces llega un punto, se da esta revelación, Gauss acepta, Gauss es ordenado, perdón, no es cierto. Antes ya lo habían apartado y ahorita después, unos días después de que lo apartaron es cuando se da esta revelación que acabamos de leer. Y entonces, bueno, Gauss se pone a trabajar bastante, de hecho tiene por ahí, vamos a ver también en las siguientes secciones, hay un viaje a Missouri, en algunos de esos viajes él acompaña a José, él también toma misiones para predicar en ciertos lugares, entonces Gauss empieza a hacer su parte. Pero ¿qué pasa en cierto punto? Él va a ver a su esposa, que es tembladora, recordemos eso. Y la esposa se niega rotundamente. Él le dice: oye, quiero que vayamos a la iglesia, que estemos ya los dos en esto, en la iglesia restaurada, etc. Y la esposa se niega. Y es tan rotundo, y esto lo estoy sacando del documento de D. Michael Quinn, que ya les había mencionado, que de hecho, este ex profesor de BYU, que en paz descanse, o en el otro lado mucho trabaje, no sé cómo quieran ponerlo, él deja escrito en este artículo que es de BYU Studies, de ahí lo saqué, él deja escrito que de hecho la chica se pone, o la señora, no sé la verdad qué edad habrá tenido, pero la chica se pone en una posición de, no quiero hacerlo, y de plano tanto era su aversión a irse a la iglesia con José Smith y todo eso, ella quería quedarse en su religión, que le dice: ¿sabes qué? Deja de insistirme y si quieres llévate al niño. Pero yo ya no quiero, yo no quiero cambiarme, moverme, no, yo estoy bien aquí. Y me parece impactante porque, pues, ¿cuántas mujeres dirían: ¿sabes qué? Deja de molestarte, llévate al niño, ¿no? Si tanto quieres algo, una familia allá en la iglesia con los mormonitas, como decían en ese tiempo, pues llévate al niño, pero aquí, a mí déjame en paz. Entonces, ese parece haber sido un golpe fuerte para Gauss, ¿no? Aquí quiero aclarar que no es muy claro el motivo del por qué él se va de la iglesia, porque, spoiler alert, se va de la iglesia, y de hecho en diciembre es cuando es excomulgado, entonces pasó marzo, que fueron como 9 meses, y pues fue excomulgado. Pero aquí tal vez el entender un poquito, o si puedo platicarte un poquito de Gauss, eso parece haber alterado bastante el rollo.
el que su esposa estuviera muy rotundamente negado a ello. Ahora, si nos vamos un poquito, que es justo lo que hace D. Michael Quinn en su artículo de BYU Studies, él nos explica un poquito de algunas razones que pudieron haberse dado por las cuales Gauss fue más jalado por su esposa. Y nuevamente son probabilidades, no hay ningún registro que pueda darnos como 100% la evidencia en este aspecto. Lo que pasa, si tú recuerdas, es que los tembladores creían que el matrimonio, creían en el celibato absoluto. Y incluso cuando ellos tenían conversos que eran casados, o sea, si una pareja de esposos se metían a la iglesia, ellos les iban a enseñar la abstinencia total. Esa era la doctrina que predicaban los tembladores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por ahí empieza a surgir el rumor de la posibilidad de la pluralidad de esposas o los matrimonios plurales, o la poligamia dentro de la iglesia, ¿no? Y entonces aquí se puede apuntar a tal vez mucho de la versión que tal vez la esposa, que estaba en una iglesia donde se le enseñaba y ella creía en la abstinencia y en la, tal vez no sé si de plano en la monogamia o ya ni eso, porque no se casaban ellos, o sea, ellos creían que no debían engendrar hijos, ellos creían en no casarse, no tener relaciones, no tener hijos, nada de nada. Y entonces si ella estaba escuchando rumores de que no, que el libro de Mormón dice que no deberán tener más que una sola esposa, ninguna concubina, salvo que yo lo mande. Ella dice, oye, ¿cómo que salvo? O sea, que sí hay excepciones, o sea, que sí en algún momento planean tener varias esposas. Y entonces ese era como el rollo o la crítica tal vez entre esas comunidades religiosas de que, oye, el libro de Mormón dice que sí hay una excepción en la que puedes tener varias esposas, ¿no? Y entonces parece que esa pudo haber sido la versión en la que ella se clavó y no me parece lo que esta iglesia postula. Aparte de que ya estaba en las cartas de Booth, hay una parte donde Booth habla de una revelación que, como no les dieron el permiso para los lamanitas, tú recordarás que Oliver Cowdery no consigue el permiso y bla, bla, etcétera. Ezra Booth dice que lo que pasó es que José Smith le empezó a decir a la gente, pues ¿saben cómo le vamos a hacer? Vamos a abrir tiendas en Missouri para que la gente empiece a conocernos, los indios o los nativos, y también vamos a empezarnos a casar con sus mujeres. Y entonces, cuando estás hablando de que eso regularmente se le dijo a un grupo donde varios de ellos eran casados, Ezra Booth de hecho también incluye una experiencia de una persona o te cuenta de alguien que según se sentía que ya no tenía ninguna obligación con su esposa y que pues se iba a casar con otra y que no sé qué. Y entonces esos rumores, pues sí, porque yo no puedo confirmar si eso fue real. Esas menciones que se hacían, que hacía Booth, esas menciones que pudieron haber hecho otras personas e interpretaciones del libro de Mormón, justamente en la parte en la que el Señor dice, puede que en algún momento se dé matrimonio plural, pero no, si yo no lo digo, no. Entonces eso pudo haberlo mantenido lejos a la esposa y después tal vez ella pudo haber influido mucho en él, justamente con estas cosas que tal vez tampoco fueron tan agradables o cómodas para él, ¿no? Historia hecha corta, al final en diciembre él sale de la iglesia o es excomulgado y ahí viene algo importante en el Ven Sígueme, que en el manual, que explica que justamente el nombre de Jesse Gauss se quita de la revelación y se pone el de Frederick W. Williams. Y eso es interesante ahora que lo leí también en este manual de instituto. El manual de instituto dice que la evidencia que saben, o la razón por la que saben que el nombre se cambió, es porque en los manuscritos originales está el nombre de Gauss, ¿no? En los dos manuscritos que se tienen. Bueno, no en los originales, pero en las copias escritas. Y entonces es interesante porque otra vez se dio un cambio de nombre, lo cual me parece interesante por lo que ya habíamos visto la vez pasada de cambios en las revelaciones, pero por una segunda lección que me parece fascinante, es el hecho de que las bendiciones y los llamamientos y esto que el Señor tiene contemplado puede utilizarlo otra persona. Puede irse Gauss y puede llegar Frederick G. Williams. Y puede tomar exactamente así como lo dejé. Esas promesas que yo le había hecho a él, aquí están. Y se las da. Y entonces creo que ese cambio del nombre no solo nos ayuda a recordar o a reforzar eso que ya veníamos aprendiendo de que algunas revelaciones tienen cambios en nuestras escrituras, sino este otro principio de que el Señor, por un lado, no te necesita en su obra. ¿En qué sentido? Porque si tú no ocupas el lugar que él te está ofreciendo, va a encontrar a alguien más que sí lo va a querer, así como Frederick G. Williams.
Y Frederick U. Williams se quedó con el profeta. Creo que de hecho él estuvo en la cárcel de Carthage cuando mataron al profeta. Sí, fue él. Entonces imagínate, si Gauss se hubiera quedado en la iglesia, si él hubiera estado ahí, probablemente Gauss hubiera estado hombro a hombro con el profeta cuando el profeta y su hermano fueron asesinados. Y Gauss se fue. Y alguien llenó la vacante. Entonces, por ahí hay dos cosas que me llaman la atención. Lo primero es esta parte de humildad. Del Señor no me necesita. No soy... Vamos a ver, yo lo pongo en mi contexto para buscar humildad en mi parte. Y digo, a ver, Braulio, tal vez tú haces videos muy bonitos, a la gente le gustan, pero de verdad, el Señor podría conseguir a alguien que tal vez hasta lo haría mejor que tú. Y eso, por lo menos a mí, me da este sentido de humildad de nunca creer que soy más o grande o lo que sea, ¿sabes? O sea, esta lección me ayuda a mí a saber que es que las bendiciones, el lugar, la posición, los dones, los responsabilidades o las tareas, el Señor puede encontrar a alguien más si decide irte. Entonces, eso en primera para mí es una lección de humildad. Por segundo lado, a mí me encanta la lección del Señor puede hacer su obra. Y eso, al contrario de humildad, bueno, no al contrario, pero complementando la humildad, a mí me da confianza. Porque sé que si el Señor podría, o sea, yo podría irme y el Señor podría seguir haciendo su obra porque encuentra a alguien más. El Señor puede hacer su obra. Y esto ya no es la parte de tener la humildad solamente, sino también de tener la confianza. De que si puede de plano hacerlo sin mí, ahora imagínate conmigo y con mis errores, ¿cómo no va a poder? Si sin mí de plano podría enteramente, ahora conmigo, estos pequeños errores que todavía tengo en mi ejecución o en mi servicio, pues claro que podría. Si puede hacerlo sin mí, claro que puede conmigo y un poquito de errores que yo traigo, ¿no? Espero estar explicando el punto. El Señor tiene la capacidad de avanzar su obra con nosotros. Si puede hacerlo sin nosotros, ¿qué tanto más podemos hacer el Señor nosotros y Él juntos? Y es cuando a veces nosotros pensamos que nuestros esfuerzos no son suficientes. A ver, si el Señor puede hacerlo sin ti, nunca pienses que tus esfuerzos son insuficientes. Con la gracia de Dios, la gracia de Cristo, todo eso se va compensando. Es impresionante ver cuántas veces tú solo tienes que dar tu mejor esfuerzo y el Señor va a poner el resto. Esa es la lección que estoy tratando de aterrizar aquí. ¿El Señor puede hacer su obra solo? Sí. Nos invita y es genial. Y en eso nosotros tenemos que poner lo mejor y todo lo demás está en sus manos. Y va a funcionar. Porque incluso podría hacerlo funcionar si nosotros no estuviéramos. ¿Tiene sentido ahora? Espero que sí, porque creo que no me supe expresar al principio. Entonces, me encanta esa lección, doble lección para mí, humildad. El Señor no me necesita, podría encontrar estas mismas bendiciones, es más, tal vez este mismo cuarto y este mismo set podría ser reemplazado con alguien más y tal vez lo haría incluso mejor que yo. Y eso me ayuda a sentir humildad, me ayuda a no subirme en orgullo. Pero por otro lado, también cuando siento que estoy dando lo mejor y siento que un video no es tan bueno, que mi llamamiento no estoy haciéndolo tan bien, o siendo padre, o en mi carrera, también vengo a esta reflexión de a ver si lo podía hacer sin mí. Por supuesto que puede llenar ese hueco entre yo y los errores que estoy teniendo. Por supuesto que puedo dar mi mejor esfuerzo y saber que al ponerlo en sus manos todo va a estar bien. Porque incluso si yo no estuviera, Él lo podría hacer. ¿Tiene sentido? Entonces me encanta esa lección doble en esta parte del cambio del nombre en la revelación. Bien, nada más llevamos una sección y ya se está acabando el tiempo. Ok. Lo que pasa a continuación en la historia de la iglesia, fíjate en las revelaciones, si tú vas a las secciones, la 81 se da el 15 de marzo en Ohio. Y la siguiente, la 82, se da el 26 de abril, un mes y cuarto después. Y se da ya no en Ohio, sino en Missouri. Entonces ahí queda la pregunta, ok, José Smith fue en un viaje otra vez a ministrar, fue a organizar cosas en Sion. ¿Cómo es que José Smith llega, pasa un mes y medio, un mes y una semana, sin que haya tal vez una revelación aquí en Doctrina y Convenios? Y José Smith ya aparece en Missouri. Quiero hablar un poquito de una noche que definitivamente pasó la historia y a la memoria de muchísimos de los santos del inicio de la iglesia, pero también para los santos actuales. Estoy hablando de la noche en la que no solo se le cubrió de brea y plumas al profeta Sidney Rigdon, sino que se trató de matar al profeta e incluso castrarlo. Sí,
Ahorita vamos a ver toda esa historia. Entonces vamos a empezar a hablar de ello. Quiero hablar y leer la versión de José Smith. No sé qué tanto tiempo nos dé de leer, porque les transcribí o les traduje 3 relatos de diferentes personas. Una de José Smith, una de Luke Johnson y otra de, ya no me acuerdo, Simon's Ryder, que son 3 personas que presenciaron el evento y que podemos construir con las historias de lo que cada quien vio, la historia completa de qué fue lo que pasó esa noche. Voy a leer un poco lo que José Smith nos cuenta. El 25 de marzo, estamos hablando una semana más o menos después de esta revelación que acabamos de leer, el 25 de marzo los gemelos, y no sé si te acuerdas, José Smith había muerto sus gemelos cuando él se fue al viaje de Missouri, que es cuando te decía, pues Ezra Wood se molestó porque él se fue caminando y yo decía, Ezra Wood, cállate, acaban de morir sus gemelos. Entonces José Smith se va en el carruaje, acababan de morir sus gemelos, pero también, creo que era Alexander Murdoch, no me acuerdo el primer nombre de este hermano, pero este hermano Murdoch ya tenía creo que 5 hijos o 6 hijos y su esposa se muere dando a luz a gemelos y entonces él dice, ¿sabes qué? No puedo con todos. Y le dice a José Smith, ¿sabes qué? Tú acabas de perder dos chicos, dos bebés, yo te doy 2 bebés. Y entonces se quedan y entonces se vuelven los hijos... creo que se acaba llamando José Murdoch Smith, no sé qué. Es largo el nombre que le queda, creo que 4. Y entonces él está hablando de estos gemelos que José Smith y Emma ya estaban cuidando desde... ¿Cuándo fue que se fueron a junio del año pasado, me parece? Entonces creo que ya tenían un año entonces con ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 25 de marzo los gemelos antes mencionados que habían estado enfermos de sarampión durante algún tiempo hicieron que se interrumpiera el descanso al cuidarlos, especialmente a mi esposa. Eso es lo que está escribiendo José Smith. Por la noche le dije a mi esposa que era mejor que ella se retirara con uno de los niños y que yo velaría con el otro niño que estaba más enfermo. Por la noche me dijo que era mejor que yo me tumbara en una de las camas y así lo hice. Y poco después me despertó ella cuando gritó: ¡asesinato! Cuando me encontré saliendo de la puerta en manos de una docena de hombres, algunas de cuyas manos estaban en mi cabello, otras me agarraban la camisa, otros los calzoncillos y las extremidades. El pie de la cama estaba hacia la puerta, dejando solo espacio suficiente para que la puerta se balanceara. Mi esposa escuchó un suave golpeteo en la ventana un poquito antes, al cual luego no le prestó atención, pero fue claramente este golpecito diseñado para determinar si nosotros estábamos dormidos y obviamente agarrarnos por sorpresa. Y poco después de que la turba abrió la puerta y rodeó la cama en un instante, y como dije, lo primero que supe es que yo ya estaba saliendo por la puerta en manos de esta turba enfurecida. Hice una lucha desesperada, ya que me vi obligado a salir para librarme, pero solo libré una pierna, con la que golpeé a un hombre, y él cayó sobre los escalones de la puerta. Inmediatamente fui confinado de nuevo, y juraron por Dios que me matarían si no me quedaba quieto, lo cual hasta cierto punto me tranquilizó. Mientras pasaban por la casa conmigo, el tipo al que pateé se me acercó y me puso la mano en la cara, toda cubierta con sangre, porque yo lo había pateado en la nariz, y con una exultante risa de caballo murmuró: «Caramba, Dios te maldiga, yo te pondré en tu lugar». Luego me agarraron por la garganta y me sujetaron hasta que perdí el aliento. Cuando volví en sí, mientras pasaban conmigo a unas 30 varas de la casa, vi al Elder Rigdon tirado en el suelo, a donde lo habían arrastrado por los talones. Supuse que estaba muerto. Quiero hacer una pausa ahí. Entonces José Smith de la nada dice, solamente desperté y ya me estaban cargando entre todos, sacándome de la casa. Alguien me agarraba el cabello, otros por acá, de la ropa, pues sí, de los calzoncillos, porque estaba durmiendo. Y entonces dice que patea a alguien, esta persona se recupera después de haberse caído, le pone la mano en la cara, le dice: «Maldito seas, yo te voy a poner en tu lugar». Y entonces dice que empiezan a ahorcarlo hasta que él pierde el conocimiento. Cuando José Smith vuelve a despertar, ve a lo lejos a Sidney Rigdon tirado en el suelo, inmóvil, y dice José Smith: «Seguramente está muerto». Comencé a suplicarles diciendo: «Tendréis piedad de mí y perdonadme la vida, espero». A lo que ellos respondieron: «Maldita sea,
Pide ayuda a Dios, nosotros no tendremos misericordia de ti. Y la gente empezó a mostrarse o a aparecer en todas direcciones. Uno que venía del huerto traía una tabla, y yo supuse que me matarían y me llevarían en una tabla mi cadáver. Giraron a la derecha y avanzaron unas 30 varas más, unas 60 varas de la casa y 30 de donde vivía el elder Rigdon. En el prado donde se detuvieron, y uno dijo: Simmons, es decir, supongo yo, Simmons Ryder, levanta sus calzoncillos, pescará un resfriado. Otro respondió: espera, ¿no vamos a matarlo? Cuando un grupo de la turba se reunió un poco lejos y dijo: Simmons, ven para acá. Y Simmons mandó que no me dejaran, que me mantuvieran agarrado y me impidieran tocar el suelo, como lo habían estado haciendo todo tiempo, no fuera que saltara sobre ellos. En este punto, tal vez José Smith no lo escribe, lo vamos a ver en otro relato, pero José Smith ya está sobre la tabla, la gente lo está agarrando. No es cierto, tal vez no. Olviden lo que dije, voy a seguir leyendo. Fueron y celebraron un consejo mientras él estaba agarrado de entre la gente, no lo tenían en el aire. Regresaron al rato, cuando supuse que habían decidido no matarme, sino golpearme y arañarme bien, rasgarme la camisa y los calzoncillos y dejarme marcado. Uno gritó: Simmons, ¿dónde está el cubo del alquitrán? Y el alquitrán es parecido a la brea, es lo mismo. Bueno, solo son diferentes derivados, pero es casi lo mismo. No lo sé, respondió. ¿Dónde lo dejó Eli? Corrieron hacia atrás y buscaron el cubo de alquitrán, cuando uno exclamó: al carajo, pongámosle alquitrán en la boca. Y trataron de forzar la paleta de alquitrán en mi boca. Giré la cabeza para que no pudieran, y gritaron: carajo, levanta la cabeza y déjanos darte un poco de alquitrán. Luego introdujeron un frasco en mi boca y lo aplastaron entre mis dientes. Me arrancaron toda la ropa excepto el cuello de la camisa, y un hombre cayó sobre mí y me rasgó el cuerpo con las uñas como un gato rabioso, y luego murmuró: al carajo contigo. Así es como el Espíritu Santo cae sobre la gente. Entonces me dejaron e intenté levantarme, pero me volví a caer. Saqué el alquitrán de mis labios para poder respirar más libremente, y después de un tiempo comencé a recuperarme, y me levanté cuando vi dos luces. Me dirigí hacia uno de ellos y descubrí que era el padre John Johnson, donde José Smith se estaba quedando. Cuando llegué a la puerta estaba desnudo, y el alquitrán me hizo parecer como si estuviera cubierto de sangre, y cuando mi esposa me vio, pensó que estaba hecho pedazos, y me desmayé. Durante la refriega en el exterior, las hermanas del lugar se habían reunido en mi habitación. Pedí una manta. Me dieron una y cerraron la puerta. Me envolví con ella y entré. Mis amigos pasaron la noche raspando y quitando el alquitrán, y lavando y limpiando mi cuerpo, de modo que por la mañana estaba listo para vestirme de nuevo. Siendo este un domingo por la mañana, la gente vino a reunirse a la hora habitual de la adoración, y entre ellos también vinieron los alborotadores, a saber, Simmons Ryder, un ministro campbellita, y Pelatian Allen, etc., el que les dio a la turba un barril de whisky para levantarles el ánimo, y muchos otros. Con mi carne toda escarificada y desfigurada, prediqué a la congregación como de costumbre, y en la tarde del mismo día bauticé a 3 personas. Algunos conocemos parte de la experiencia, tal vez no toda. A veces en las películas por lo menos le quitan la camisa, pero no lo desnudan totalmente. Bueno, José Smith nos dice, me desnudaron totalmente, me pusieron brea en la boca. No podía respirar, lo arañan como gato, con un lenguaje bastante ofensivo. Pues sí, lo trataron bastante mal. Y finalmente el día siguiente se levanta y da un sermón. Quiero hablar un poquito de que la brutalidad, porque José Smith se desmaya, y hay cosas que tal vez él no notó, que la gente quería hacerle.
Y quiero hablar un poquito de otro relato que justamente da el hijo de los Johnson, ¿no? José Smith se estaba quedando en la casa de los Johnson. Luke Johnson, quien en el futuro se volvería uno de los primeros del Quórum de los 12, deja un relato escrito de lo que él vio o atestiguó en ese día, que también se los voy a dejar para que lo puedan leer, ¿vale? En otoño de 1831, mientras José Smith aún estaba en la casa de mi padre, una multitud de 40 o 50 llegó a su casa. Unos pocos entraron en su habitación en medio de la noche. Carrot Mason sacó a José Smith de la cama por el pelo de su cabeza. Luego fue apresado por todos los que pudieron agarrarlo. Fue sacado de la casa, fue estirado sobre una tabla. Perdón, no sé dónde. Ya acá. Fue estirado sobre una tabla y atormentado de la manera más insultante y brutal. Le arrancaron las pocas ropas de dormir que tenía con el propósito de castrarlo. Y tenían al doctor Dennison ahí para realizar la operación. Pero cuando el doctor vio al profeta desnudo, estirado sobre la tabla, su corazón le falló y se negó a operar. La multitud luego le arañó todo el cuerpo diciendo: «Maldito seas, así es como el Espíritu Santo cae sobre ti». Y al intentar abrirle las mandíbulas a la fuerza, le rompieron uno de los dientes delanteros para introducirle un frasco de una desagradable droga en la boca. Ahí es cuando José Smith, sí se le rompe el diente, que José Smith menciona, ¿no? Me trataron de meter algo en la boca. Se le rompe una parte del diente y desde entonces a veces cuando hablaba sonaba un silbido porque pues ya esa parte del diente ya no estaba. La turba se dividió y no tuvo éxito, pero echó alquitrán sobre él y luego le pegó plumas y lo dejó, y se fue a una antigua fábrica de ladrillos para labrarse y enterrar sus ropas sucias. En este lugar se dejó caer un frasco, cuyo contenido se agotó y mató la hierba. Entonces, aquí es la parte donde podemos deducir que estaban tratando de envenenarlo y que finalmente José Smith no dejó y le rompieron el diente tratando de meterle ese frasco, que finalmente donde sí cayó, pues la hierba que estaba ahí se murió, ¿no? Aproximadamente al mismo tiempo, parte de la turba fue a la casa que ocupaba Sidney Rigdon. Lo sacaron a rastras y lo mancharon con alquitrán y plumas. Mi padre, el dueño de la casa donde José Smith estaba quedándose, John Johnson, mi padre, al escuchar el clamor de la familia, se dirigió a la puerta, pero al encontrarla en mano de alguien por fuera, o sea que alguien la estaba sosteniendo por fuera, pidió su arma. Cuando los que sostenían la puerta se fueron, él los persiguió y fue derribado. Su clavícula se rompió. Fue llevado de regreso a la casa y David Widmer le impuso las manos e inmediatamente lo curó. Unos minutos después de su accidente, escuchamos la voz de José Smith pidiendo una manta. Alguien le entregó una. Él entró. El alquitrán goteaba de su rostro. Su esposa se alarmó mucho, suponiendo que era sangre, hasta que se acercó lo suficiente para ver que era alquitrán. Mi madre tomó un poco de manteca de cerdo y se la frotó para quitarle el alquitrán, el cual consiguieron removerle. Waste, que era el hombre más fuerte de la reserva occidental, se había jactado de que podía derrotar a José Smith él solo. En el momento en el que lo estaban sacando de la casa, Waste lo agarró de un pie. José Smith levantó la pierna y le dio una patada que lo envió tirado a la calle. Luego de eso, dijo que el profeta era el hombre más poderoso con el que había combatido en su vida. Tenemos otra parte, otra versión, o bueno, otro momento, otra escena, ¿no? Aquí él cuenta lo que pasa con su padre, que persigue a los hombres estos con su pistola, pero lo derriban, se le rompe la clavícula, la bendición de David Widmer, y después ya cuando José Smith de repente aparece y dice, oigan, ayuda, ¿no? Ahora, aquí viene esta parte importante que Luke Johnson nos va a dejar, que nadie más nos va a dejar, que José Smith no nos va a dejar, bueno, que casi nadie contó tanto detalle como estos que estamos leyendo ahorita. Y Luke Johnson nos va a decir, lo agarraron, lo desvistieron y traían al doctor para hacerle la operación de removerle su miembro. Y eso está brutal, es muy fuerte, o sea, brutal no en el sentido de bueno, sino más bien en el sentido de intenso, ¿no? Y creo que aquí hay un buen temas por ver, no sé qué tanto podamos ver, pero históricamente quiero por lo menos hacerle un resumen. Esta mención del intento de castración hacia el profeta, y aquí tal vez solo para el disclaimer, por si hay niños viendo, aquí voy a entrar un poquito de temas de alegaciones o acusaciones sexuales sobre el profeta.
Entonces, mucho de esto se ha especulado o se empieza a ver como, oye, pero ¿por qué querrían castrarlo, no? Entonces, por una parte, pues podría decir, bueno, es que a la gente que se le hace eso es gente que está haciendo cosas sexualmente malas, ¿no? Y entonces surgió mucho el asunto, y que de hecho se menciona en un libro, en el libro de Fan Brody, de Nadie conoce mi historia, que es uno de los primeros libros hechos por historiadores acerca de la vida de José Smith, y se menciona el que sale la posibilidad de que Eli, el que menciona, no sé si te acuerdas en el relato de José Smith, que dicen, hey, ¿dónde dejaste la brea, Eli? Entonces Eli era familiar de los Johnson, y ahí parece ser, o al menos esto es lo que dice Fan Brody, perdón, ella dice, al parecer o se rumora que Eli quería castrar a José porque José había estado siendo muy íntimo con una de las hijas de los Johnson. Y ya cuando te veas tal vez más a fondo, y por eso es que quiero tocarlo, porque sí es algo que ha sido una crítica a José en ese aspecto, ¿no? Que querían castrarlo por lo... ¿Cómo se llama esto? Por lo muy imprudente que era con la jovencita que vivía en esa casa, ¿no? Que en ese tiempo tenía 16 años, entonces imaginarás tú el escándalo que podría ser eso. Y entonces uno de las teorías que se postuló en este aspecto es que José Smith se había pasado de listo con esta joven, y entonces este familiar, Eli, había convocado a todos para, pues, castrar al profeta, para que dejara de pasarse de listo con su familiar, ¿no? Con esta jovencita. Ahora, voy a hablar de las partes tal vez fuertes de esta suposición, tal vez a nivel histórico, y luego voy a hablar de las partes débiles de esta suposición, ¿vale? En cierto aspecto ya vimos justamente que ya se rumoraba, y lo veíamos ahorita con Gauss y su esposa, que ya se rumoraba la pluralidad de esposas, que José Smith tal vez y otras mujeres y etcétera, o sea, ya había rumores de eso. Por otro lado, podemos sumar a esto que la iglesia, podemos encontrar información de que desde 1831, 1832, José Smith ya estaba familiarizándose con la doctrina de las esposas plurales. Y entonces, en este aspecto, hasta cierto punto cabe la posibilidad de decir, oye, José Smith tomando otras chicas, otras mujeres para sí, podría encajar un poquito la historia en ese aspecto, porque pues ahí estaba, ¿cómo se llama esta chica? No, pues Nancy Marinda Johnson era el nombre de la chica. Y entonces, por ahí se abre un poquito la posibilidad. Hay un autor, miembro de la iglesia, que escribió un libro en 1997 que se llama In Secret Loneliness, que significa en soledad sagrada. Y es un análisis, o bueno, un estudio sobre las esposas plurales de José Smith. Y él habla de la posibilidad de esto, ya que José Smith... varias de las esposas plurales, que llegaremos a estudiar eso en su punto, sí llegaban a ser personas que o trabajaron en su casa o que él vivió en casa de la familia, etcétera, ¿no? Entonces, el autor, cuyo nombre ya no me acuerdo, Campton creo que se llama, él dice, cabe cierta probabilidad porque, pues sí, cabe dentro de tal vez el patrón de, o más bien la clase de esposas plurales que José Smith llegaría a tener más adelante. Ahora, ¿hasta cierto punto existe la posibilidad? Sí existe la posibilidad. ¿Hay un respaldo fuerte para esa teoría? No del todo. ¿Por qué? Porque en primera, la idea de que Eli quería vengarse de José Smith por ser íntimo con una pariente carece de fuerza por el hecho de que esa historia la contó alguien bastante tiempo después, y es la única persona a la que la ha contado y nunca dijo de dónde la sacó. Es decir, no estuvo ese día, no parece que estuvo en la muchedumbre, parece que simplemente él unió en los puntos y dijo, pues lo querían castrar, seguramente fue porque se pasó de listo con esta persona, ¿no? Entonces realmente no hay una fuente fuerte que te diga este es el propósito. Más aparte tenemos la fuente de alguien que sí estuvo en la muchedumbre y que admitió y dijo, yo lo hice y lo hicimos por esto. Y no incluye en ningún momento la razón de, ni siquiera incluye la castración, de hecho, y no incluye, por supuesto, mucho menos, y no incluye el castigo, tampoco incluirá el pecado, ¿no? Entonces, esas son las razones que la verdad dejan esta teoría que se avanzó en algún punto y que a veces sigue siendo avanzada o dicha, pues la deja bastante descalificada, ¿no? Entonces, a ver, quiero leer quiero leer esta parte para terminar este tema bien, que para mí es importante que quede bien. ¿Por qué atacan a José Smith entonces? Simmons Ryder, que era ex miembro de la iglesia, que de hecho era amigo de Booth, y eso es muy interesante cuando hay un libro que los menciona como que se encuentran después de un tiempo los dos y se preguntan, oye, ¿cómo está tu fe? Y los dos, solo de mirarse, dicen, no, los dos estamos fuera de la iglesia. Entonces, los dos eran amigos, Ezra Booth y Simmons Ryder.
Y Simon Ryder va a estar en esta muchedumbre y lo va a admitir algunos años después y nos va a escribir exactamente cómo pasó desde su lado, ¿no? Y entonces él manda una carta a una persona que escribe un libro, que es de donde tenemos la fuente o donde tenemos el registro, y él dice que lo que pasa es que durante la primavera, que en el invierno de 1831 creció bastante la iglesia en Hiram, en Ohio, pero que cuando llega la primavera y el verano siguiente se logran varios conversos, ya. Pero cuando los líderes se van a Missouri para sentar los cimientos de la espléndida ciudad de Sion y también el templo, dejaron los papeles, es decir, las revelaciones. Esto les dio a sus nuevos conversos la oportunidad de familiarizarse con la organización interna de la iglesia, lo que les reveló el horrible hecho de que se tramó un plan para quitarles sus propiedades y ponerlas bajo el control del profeta José Smith. Esto fue demasiado para los hiramitas y dejaron a los mormonitas más rápido de lo que se habían unido a ellos. Y para el otoño, la iglesia mormona en Hiram era una preocupación muy débil. Entonces, ¿qué es lo que dice Simon Ryder de esto? Dice: cuando se van a Missouri, dejan los documentos ahí, y recordemos, en ese tiempo las revelaciones no estaban publicadas, es justamente por eso que van a publicar Doctrina y Convenios. Entonces lo que él dice, o lo que él nos cuenta de cómo pasaron las cosas, es que las personas pudieron leer, porque se quedaron ahí los mandamientos en Ohio, y los pudieron leer y se dieron cuenta, oye, y pues hasta cierto punto tiene razón, ¿no? Había una revelación que decía: las personas que vayan a Sion deberán vivir esta ley de consagración que tiene que ver con dar todos sus bienes a la iglesia y después todo lo que viene con la mayordomía, ¿no? Pero pues si lees de entrada que el plan es que todos se vayan a Sion y dices: oye, aquí en Sion te van a cobrar todo lo que tienes, como, caray, no sé si ya me dieron tantas ganas de ir, ¿no? Principalmente si estás hablando de recién conversos, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que veníamos hablando al principio, a veces los recién conversos experimentaban experiencias que tal vez eran muy jóvenes para experimentar. Bueno, el punto es que entonces Ryder dice eso, la gente se enoja porque dice: triste José Smith, más bien lo que quiere es apoderarse de nuestras propiedades. Y entonces dice: pero algunos que habían sido víctimas de este engaño, o sea, tal vez a gente que ya había perdido su propiedad, decidió no dejarlo pasar impunemente. Y en consecuencia se formó una empresa de ciudadanos de Chancellorsville, de Garrettsville y de Hiram. En marzo de 1832 se dirigieron al cuartel general en la oscuridad de la noche y sacaron a Smith y a Rignot de sus camas. Les pusieron alquitrán, los emplumaron y ambos los dejaron ir. Esto tuvo un efecto deseado, que era deshacerse de ellos, pues pronto se fueron de Kirtland. Todos los que contaron, aquí ya habla un poquito de crisis económicas y de que sí, la gente perdió sus propiedades. Aquí vamos a tener que extender el tema en sentido de a futuro, porque aquí él dice que John Johnson sí pierde sus propiedades, pero lo que pasa es que no estamos seguros de si habla de esto. Va a haber crisis económicas en la iglesia más adelante, donde la gente perdió bastantes propiedades, dinero, etc. Pero no sé si es seguramente más por ese lado que lo está hablando y no solo de la ley de consagración. Pero bueno, para no ser el cuento largo, entonces, ¿qué es lo que dice él? No hay incidente de castración, no hay incidente de que se estaba pasando listo con una jovencita, sino más bien es el rollo de, oye, a nuestro punto de vista, él se está queriendo robar nuestras propiedades, nuestro patrimonio, nuestros terrenos, y hay una porcentaje de gente que dice: no, a mí ya me lo robó, ¿no? Y entonces ellos son los que se enojan y van, y justamente es José Smith quien dice: los mismos miembros de la iglesia fueron los que también me pegaron, o sea, yo los reconocí al día siguiente en la prédica, ¿no? Mientras estaba discursando, yo los reconocí a varios. Entonces eran mismos miembros de la iglesia, varios de ellos que simplemente no estaban felices, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después de que se da estos acontecimientos? Y perdón si voy a extenderme más del tiempo, creo que estas son lecciones importantes. ¿Qué es lo que pasa después de ese día? Bushman nos va a relatar algo que me parece muy interesante. A la mañana siguiente, José Smith encontró a Sidney Rigdon sufriendo por los golpes que le había dado en la cabeza mientras lo arrastraban por el suelo helado. Delirante, Sidney le pidió a su esposa Phoebe que le trajera una navaja para matar a José Smith. Cuando ella se negó a hacerlo, entonces Sidney le pidió a José Smith una navaja para matarla a ella. El trauma del ataque de la muchedumbre pudo haber profundizado la tendencia de Sidney Rigdon a la depresión maniática.
Aquí hay algunas personas, y he escuchado esto, que después de eso Sidney quedó un poco mal de la cabeza, y no en un aspecto despectivo, sino porque si lo estaban arrastrando, y te acuerdas que José Smith dijo, patea a alguien y se cayó por las escaleras de la puerta, si a Sidney Rigdon lo sacaron de su casa jalándolo, y con la nuca fue rebotando en las escaleras y lo llevaron por un buen rato jalándolo y golpeando en las piedras, pudo haber tenido uno que otro daño, ¿no? Digo, no soy médico, no soy aquí neurólogo ni nada, pero supongo, bueno, sí jugué fútbol un tiempo, fútbol americano, y sé que los golpes en la cabeza pueden dejar daños permanentes definitivamente, ¿no? Principalmente en dónde y con qué fuerza se den. Entonces sí, aquí Bushman nos hace el punto, o sea, Sidney Rigdon, pues tal vez a la mañana siguiente no estaba del todo coherente o civilizado, ¿no? Y qué es lo que nos deja ver este relato que nos cuenta. ¿Qué otro estrago tuvo esto del ataque de la muchedumbre? Más cerca de la casa, el pequeño Joseph Murdoch Smith, uno de los gemelos que habíamos hablado al inicio, debilitado por el sarampión, se resfrió por la exposición al frío y murió 5 días después. Era el cuarto hijo que los Smith habían perdido. Vamos contando cada vez más cosas difíciles, ¿cierto? O sea, José Smith despierta de la noche, le hacen esto, lo lastiman, finalmente se tiene que desvelar limpiándose, con el diente ya roto, lo desnudaron totalmente. Al día siguiente predica, y al día siguiente también Sidney Rigdon pues hace esta declaración, tal vez con la intención de quitarle la vida. 5 días después muere su hijo, y es el cuarto hijo que ella pierde. Las consecuencias del ataque duraron meses, dice Bushman. Los de la muchedumbre continuaron amenazando la granja de los Johnsons hasta que corrieron a José y a Sidney de ahí. A principios de abril partieron hacia Missouri. José aconsejó a Emma que abandonaran la granja de los Johnson, que abandonara ella la granja de los Johnson, porque se van a Missouri José y Sidney, pero Emma se queda en Ohio. Entonces José le dice, oye, abandona la casa de los Johnson, y le dice que se dirigiera a la casa de los Whitney en Kirtland, donde los Smiths se habían alojado un año anterior. No sé si te acuerdas. Espero que sí. Desafortunadamente, y espero que también de esto te acuerdes, la tía hostil de Elizabeth Ann Whitney, Sarah, rechazó a Emma en la puerta. Una humillación aplastante para esta mujer orgullosa. Emma pasó de casa en casa ese verano, no más asentada que cuando se casó con José Smith 5 años atrás. Como se los comenté alguna vez, creo, aquí, la familia de José no tuvo casa fija, o sea, pasaron años viviendo en casa de amigos, mudándose, moviéndose. No sé, creo que muchos valoramos la estabilidad de una casa, de poder llegar, de conocer el lugar, de tener tu propiedad, lo que sea que tú tengas el cariño a tu casa. Yo le tengo cariño a mi cuarto y a mi casa también. Emma no pudo tener eso en los primeros 5 años en los que estuvo casada con José. Y vamos a ver más, todavía no acaba esta historia. Pero estos son los estragos. Emma tiene que mudarse, Emma tiene que ver cómo José se va otra vez, cómo los corren de donde estaban nuevamente. Y Emma se va solo con un bebé, habiendo perdido uno, llega donde esperaba ser recibida y le cierran la puerta en la cara. Aquí, ojo, no fueron los miembros, el matrimonio Whitney, ellos son geniales, lo vamos a ver también después. Pero la tía de la hermana Whitney era la que le cerró la puerta y que no le caía muy bien la iglesia ni José. Un verano duro. Pero fíjense qué interesante, estamos organizando la primera presidencia, estamos dando pasos hacia adelante, ya se está formando la iglesia y ¡pum! Cae esto. Es la vida. Es la vida de discipulado, es la vida que decidas, o sea, cualquier lado a que vayas, donde, como dice el Elder Holland, virtualmente donde vaya a pasar algo bueno, siempre va a haber oposición. Y aquí había, ¿no? Aquí solo me gustaría aclarar, la oposición no me parece a mí que fue de carácter religioso, como, no nos agradan los mormones y lo que creen, sino más bien fue de un malentendido en el sentido de, oye, a mí me parece que me está robando, ¿no? Y no me voy a dejar que me robe. Entonces, regularmente los más grandes conflictos en la historia son malentendidos. Y aquí parece que lamentablemente también fue. La gente sintió, José me está robando, José le quiere robar a mi familia, José le quiere robar a los Johnson, José ya me robó a mí, José, ¿me explico? Y entonces para todos era como José era un ratero. Y pues querían ponerlo en su lugar. Entonces, ese es el rollo. Lamentablemente así se dio la historia. Ahora,
Lo que pasa después es que ya se van y todavía nos faltan 2 secciones de ver, ya no vamos a verlas. Solo quiero tomar, de la sección 82, solo quiero tomar una lección para compartir con ustedes. Y todo esto, dice el versículo 18, después de varias instrucciones que les da, dice, y todo esto para el beneficio de la iglesia de Dios viviente, a fin de que todo hombre mejore su talento y cada uno gane otros talentos y así cada 100 tantos, hasta 100 tantos, para guardarlos en el almacén del Señor, para que lleguen a ser bienes comunes para toda la iglesia. El almacén del Señor, talentos, aumentar nuestros talentos. A mí me pareció que también estaba describiendo la manera de desarrollar nuestros dones y cómo nuestros dones pueden ser parte del almacén del Señor para servir en su iglesia. Y al mejorarlos también podemos aumentar ese almacén. Entonces eso me encantó. Y creo que podríamos reflexionar en eso. ¿Qué dones tenemos y qué dones estamos poniendo en el almacén del Señor? No va a tocar más de Doctrina y Convenios 82. Termino con Doctrina y Convenios 83. En este tiempo ya no voy a leer el contexto porque ya no quiero, valoro bastante el tiempo, entonces procuro hacerlo corto, aunque nunca lo hago tan corto como debería. Básicamente, José Smith ya se trasladó a Missouri. De hecho, Doctrina y Convenios 82 y 83 son ya en Missouri, después de que corrieron a José Smith, después de que lo emplumaron, después de todo esto que ya leímos y que tú vas a poder leer si deseas descargar el material. Lo que pasa es que José Smith se encuentra varias viudas en Missouri y se recibe esta revelación de Doctrina y Convenios 38 para aclarar un poquito acerca de las propiedades de las viudas y cómo debería gestionarse. Ahí yo solo quiero apuntar a el porqué y aquí solo para brindar entendimiento a las dos partes de la historia. Definitivamente el maltrato a José Smith fue injusto, fue horrible, fue condenable en todos sus sentidos. Aquí solo quiero traer un poquito de entendimiento al cómo la gente a veces interpretaba las revelaciones, porque si tú ves Doctrina y Convenios 83 y ves el versículo 3, dice, no obstante podrán permanecer en sus heredades según las leyes del país. Entonces ahí es interesante, porque las viudas tendrían una duda en cuanto a ¿cómo me quedo con mi heredad? Si ya no estoy en la iglesia, ¿me puedo quedar o no con mi heredad si ya no estoy en la iglesia? Entonces fíjate, si los miembros activos tenían esas dudas, ahora imagínate los que tal vez no estaban activos o los que eran nuevos, ¿no? ¿Tiene sentido? Entonces si las viudas que tenían tal vez ya tiempo en la iglesia no sabían si se alejaban de la iglesia iban a mantener sus propiedades o no, ¿qué tanto más podrían dudar las personas que sentían que José Smith ya les estaba robando sus propiedades, ¿no? Entonces por ahí yo creo que es importante brindar como un poco de comprensión y amor hacia los dos lados siempre. Quiero decir algo tal vez polémico, pero que para mí es súper importante terminar esta lección diciendo, yo quiero que ignores y quiero que no tomes en serio partes de Doctrina y Convenios 83. Literal. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 2 dice, si las viudas no han transgredido, tendrán confraternidad en la iglesia. Versículo 3, y si no son fieles, no tendrán confraternidad en la iglesia. ¿Qué significa confraternidad? Y es de ahí de donde voy a sacar de 2 puntos el por qué te digo que no quiero que pongas atención y que no tomes en serio y que no escuches y descartes esta parte de la revelación. Confraternidad en el diccionario significa relación de parentesco entre hermanos, ¿ok? La segunda definición significa relación de afecto y solidaridad entre un grupo de personas. Entonces, a ver, espérate. Si esta hermana no era fiel, ¿nosotros le íbamos a quitar nuestra relación de afecto y nuestra solidaridad? No suena tan bonito, ¿cierto? Ahora, si nosotros nos vamos a la versión en inglés, la palabra que ocupa es fellowship. Fellowship significa asociación amistosa, especialmente entre personas que comparten los mismos intereses. ¿Vamos a quitarle a la gente que no sea fiel nuestra relación amistosa? A mí tampoco me gusta cómo suena. Si te vas a fellowship y piensas un poquito tal vez en también cómo traducirlo, fellowship, si tú has visto El Señor de los Anillos, dice The Fellowship of the Ring, la comunidad del anillo. Entonces, si traduces fellowship como comunidad, estás diciendo, pues a quien no sea fiel, no vamos a ser su comunidad. No me gusta cómo suena. Por último, podemos irnos al Webster Dictionary, el diccionario que ya hemos citado varias veces de 1828. Y él dice que fellowship, significa compañerismo, sociedad, asociación mutua entre personas en iguales términos y en términos amistosos. Familiaridad. Entonces, a ver, estamos hablando de términos amistosos, confraternidad, y decimos, si ella no es fiel, no voy a ser confraternal con ella, no voy a ser amistoso, no voy a ser cariñoso, o como dice aquí la definición, no voy a tener una relación de afecto con esa persona.
Y aquí es donde yo te voy a decir, no tomes eso en cuenta. No escuches esa revelación. Ahorita te voy a dar más información acerca del por qué y por qué no es tan polémico después de todo. Pero ¿tú recuerdas al Salvador diciendo, y aquellos que se aparten nunca les prohíbas venir a tus reuniones? Al contrario, seguirás sirviéndole, ministrándole, amándole, enseñándole, y tal vez, decía Tercer Nefi, ¿verdad? Y tal vez es el medio para traerlos de vuelta. Entonces, el cristianismo y lo que nos enseñó Jesús es parte de el decir, Pedro, está bien, te perdono. Del decir, ¿dónde están los que te acusaban? Alguno de ellos te condenó. Esta parte de decir, ok, si alguien comete un error, no me voy a volver un no amigo de esa persona. Y aquí es donde quiero girar justo lo opuesto. Principalmente si tú has cometido una transgresión o has en algún momento sentido que no has sido fiel como deberías, yo quiero decirte que no escuches esto. Yo quiero decirte que me escuches a mí lo que te voy a decir. Yo soy tu amigo, yo te acepto, yo te amo. Y Jesús también lo hace, el Salvador lo hace. No te va a juzgar por tus pecados. No va a quebrantar o quitarte un lazo fraternal de Él hacia ti, de amor, de escuchar tus oraciones en el caso del Padre, de amarte y de dar su vida por ti en el caso de Jesús. No va a pasar, no van a parar esas cosas por el hecho de que hayas cometido faltas o hayas dejado de ser fiel en algún punto. No importa qué tan lejos hayas ido, el Elder Holland lo ha dicho, no importa qué tan lejos hayas ido, prácticamente es imposible que estés tan lejos que la luz de la expiación de Cristo no pueda alcanzarte. Entonces, yo, tal vez a contrario, como dice esta revelación, yo extiendo y espero testificar de eso, que el Salvador también extiende sus brazos de amor para cualquier persona que haya pecado, transgredido o se haya alejado. No importa cuán lejos, no importa qué tanto tiempo. Y quiero dejar eso súper claro. Ahora, Braulio, oye, me queda una confusión. ¿Cómo es posible que ahorita me estás diciendo algo tal vez contrario a la revelación o qué onda con eso? Yo solo quiero leerte algo que aprendí en Revelaciones en Contexto esta semana. Estoy leyendo la página 167. Los manuscritos de las primeras revelaciones de José Smith sufrieron algunos cambios cuando los primeros líderes de la iglesia prepararon estos reveladores textos para su publicación en Doctrina y Convenios de 1835. Los cambios eran razonables, y ahí pon mucha atención. ¿Por qué eran razonables hacer cambios a las revelaciones? Ya que algunas de las revelaciones, 1, ya no reflejaban el estado actual de la iglesia, 2, ni su entendimiento doctrinal. Las revelaciones se cambian o es justificable este cambio porque 1, ya no reflejan el estado actual de la organización, 2, ya no reflejan su entendimiento doctrinal. Este pasaje de las Escrituras no refleja el entendimiento doctrinal profundo que tenemos del Evangelio. El entendimiento profundo de saber que Jesucristo y su amor es infinito. Su expiación es infinita y su expiación es el amor de Dios. Así que el amor de Dios y el pago que Cristo hizo por ti es infinito. Salvo que seas un hijo de perdición, que ya vimos que no puedes. Bueno, espero, yo no sé tú. Es virtualmente imposible que lo hagamos. No hay rincón donde tú y yo podamos ir que la luz de la expiación y el amor de Dios y la expiación de Cristo no nos alcancen. Quiero testificar y terminar testificando de ello. No hay rincón oscuro, no hay lugar tan lejos, no hay, simplemente no hay. Por eso es una expiación infinita, eterna. Donde sea que estés, en el momento en el que estés, te puede alcanzar, te puede ayudar y te puede elevar. Quiero terminar diciendo que esta iglesia es para aprender y para crecer. Y para eso tenemos la expiación. Va a haber desafíos. Va a haber, como los que tuvieron Sidney Rigdon, va a haber errores tal vez, como los que llegamos a cometer tú y yo a la hora que tratamos de hacerlo mejor. Pero lo importante aquí es que aunque sea difícil, vale la pena. Vale toda la pena el mundo y tenemos todas las de ganar con el Salvador de nuestro lado. Nunca olvides de eso. Y espero que esta lección te haya gustado mucho y te haya dejado un excelente espíritu. No olvides que nos vemos martes, miércoles y la próxima semana. Muchísimas gracias por estar. Déjame tu versículo de poder. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Tu voz me llama desde lejos. Oigo un murmullo suave y lento. Y sé que entiendes lo que estoy sintiendo.